Bueno, este, bueno, vamos a comenzar con el debate del primer capítulo de qué es la historia de Edward Carr. Primeramente nos vamos a presentar. Mi nombre es Carla Enríquez. Mi nombre es Michael Peña. Mi nombre es Shirlaine Gutiérrez. Mi nombre es Esteban Geraldino. Mi nombre es María Núñez. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas del capítulo uno de qué es la historia de Edward Carr. ¿Quién es el autor y la importancia de sus trabajos para la investigación de la historia y la formación del historiador? ¿Quién comenzaría con esa pregunta? ¿Quién quiere decir algo? Esa parte la empezaría yo. Edward Carr fue un historiador, periodista y diplomático británico, nacido en 1892 y falleció en 1980. Nació en 1892 y falleció en 1982. Es conocido principalmente por su obra, que es La Historia, que es su obra principal, publicada en el año 1961, el cual fue una figura importante en la historiografía y tuvo un impacto significativo en la forma en que se comprende la historia en la actualidad. La importancia que tuvo Carr en la historia radica en varios aspectos, como la revolución de la historiografía, la polémica sobre la objetividad y la revaluación del papel del historiador. La revolución de la historiografía hace un énfasis en que Carr juzgaba o le ponía un desafío a las concepciones tradicionales de la historia en un registro histórico de los hechos pasados, argumentando que la interpretación y el análisis del historiador como tal influía demasiado en un hecho histórico. La polémica sobre la objetividad va de la mano con la revolución que se realizó, en que su obra desencadenó muchos debates sobre la objetividad en la historia. Cada argumentó que también era muy difícil, que la subjetividad completa era inalcanzable, la objetividad completa era muy difícil, ya que los historiadores inevitablemente seleccionaban e interpretaban los textos de acuerdo con sus propios puntos de vista y valores. Cabe recalcar que también había una historia, que Carr veía la historia como un diálogo entre el pasado y el presente. Carr argumentó que el diálogo entre el pasado y el presente en un historiador selecciona, que le dan los sentidos, lo cual le da los sentidos a la historia, el reconocimiento de la influencia del contexto contemporáneo y la interpretación y una mayor conciencia de cómo la interpretación histórica pueden cambiar con el tiempo. Ok, eso es todo. Sí, señora. Bueno, pues yo podría decir que complementando un poco lo que dijo Michael, también era un historiador que, independientemente de las concepciones tradicionales, él defendía mucho de que los historiadores, al momento de contar las historias, tenían que defender sus perspectivas y como contarlos de pronto como lo interpretaban ellos. Ok. Yo quisiera añadir a la biografía de Karl unos datos, sus grandes contribuciones a la historia soviética, que proporcionó análisis y perspectivas valiosas sobre el periodo crucial en el siglo XX de la historia soviética. ¿Nadie más tiene nada que decir sobre la primera pregunta? No, pasemos. ¿Qué entendemos como hecho histórico a la luz de lo que plantea Carr y y cuál es la importancia que estos tienen para la historia? ¿Quién querría tocar ese tema? Yo. Adelante, Mari. Podemos hablar de un hecho histórico como un evento del pasado que ha sido seleccionado por el historiador, porque es muy importante resaltar que de hecho un hecho histórico no llega a ser considerado un hecho histórico sin que antes el historiador lo elija y lo investigue. Bueno, ha sido seleccionado e interpretado por el historiador y dotado de significado por él mismo. Carr enfatiza que la selección y la interpretación de los hechos históricos están influenciadas por la perspectiva, la ideología y los valores de los historiadores. Es decir, cada investigación, cada hecho histórico puede tener cierto giro y cierto cambio dependiendo del enfoque del historiador. Ok. ¿Alguien querría añadir algo más? No. Bueno, pasemos con la tercera.
¿Qué le da el carácter de hecho histórico y qué papel juega el criterio de selección del historiador en ello? Bueno, esa puedo tocarla yo si nadie tiene nada que decir. ¿Qué le da el carácter de hecho, qué da el carácter de hecho histórico? Lo principal es que hay datos, existen los hechos básicos y son los mismos historiadores los que le dan el valor y los constituyen como un hecho histórico. Hay datos, hay hechos básicos que conforman la espina dorsal de la historia, no necesariamente pueden ser catalogados como hechos históricos, pero hay otros hechos que el mismo historiador tiene que, ¿cómo decirlo? Tiene que patrocinarlos, tiene que hacer, ¿cómo se diría? ¿Alguien podría ayudarme con una palabra? Tendría que, o sea, tendría que tener, ¿cómo se dice? Perdón, disculpe. Tendría que tener la opinión del mismo historiador. El historiador es el que le da el carácter de hecho histórico a lo que él quiere seleccionar y lo que quiere añadir. Hay muchos datos que son básicos, que no pertenecen exactamente a la historia como tal, sino lo que señala el historiador en clave. ¿Qué papel juega el criterio de selección del historiador en ello? Pues el papel del historiador en eso es la selección, la organización y el criterio que él tiene al juzgar qué puede ser importante y qué no puede ser tan importante en un hecho histórico. ¿Alguien quisiera complementar con algo? Yo, Sí, yo. Bueno, yo podría decir que bueno, el criterio del historiador puede ser influenciado por muchos aspectos. En este caso, pueden ser las creencias personales. Puede que también influya mucho en eso los valores culturales predominantes, pues según lo que él considere importante, pues supongo que eso es lo que de pronto resaltará entre tanta historia, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que recalcaba Karen en sus inicios, que es la historia, que al final de cuentas la objetividad completa no existe, ya que siempre va a haber algunos factores por el cual el historiador se va a ver más influenciado por una cosa que por otra. Pero también hay que recalcar que un historiador por lo general debe separar sus ideologías, su cultura, para realizar cierto tipo de realizar ese tipo de glosarios de investigación para no llevar al punto de solo llevarlo a su índole personal. Ok, quisiera añadir algo a lo que acabas de decir. Este, hace mucha diferencia con lo que opina Bloch en su libro, ¿no? De que él da mucha importancia a de que el historiador no puede juzgar la historia desde el contexto actual en el que él vive, como es el ejemplo de la cabeza, de cómo pasearon la cabeza de la princesa de Lambaye por la ventana de María Antonieta cuando estaba en la cárcel. Nosotros en la actualidad lo veríamos como un hecho barbárico, pero para Bloch no podemos juzgar la historia si nosotros no somos los que vivimos el contexto de la época. Este, bueno, siguiendo con el tema, vendríamos con la 4. ¿Cómo interpretas lo manifestado por Carr con respecto al papel del historiador en el abordaje de los hechos históricos? ¿Quién quiere tocar ese tema? Hola. Repito, ¿cómo interpretas lo manifestado por Carr con respecto al papel del historiador en el abordaje de los hechos históricos? Bueno, podríamos decir que Carr toma el papel del historiador no tanto como un narrador de hechos, sino como una parte crucial de la escritura de la historia, ya que después de todo la historia se ve influenciada por la perspectiva del historiador que la forma. ¿Alguien quisiera añadir algo más? yo, pues
Carr dice, o sea, él resalta el papel activo y crítico que desempeña el historiador en el abordaje de los hechos históricos. O sea, él enfatiza la selección y la interpretación y presentación de los hechos. O sea, no es como un proceso objetivo, sino que está influenciado por la visión y el criterio del historiador. Ok. Recordando que Carr defendía mucho la historia como una ciencia, al igual que Bloch. Sabemos que para que algo sea definido como ciencia tiene que tener métodos y tiene que tener un proceso de análisis y desarrollo. Quitamos la idea de que el historiador no solo narra acontecimientos, de que tal guerra pasó en no sé qué fecha y así, sino de que el historiador tiene un papel importante en el análisis y el desarrollo de las historias que se cuentan. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, ¿qué importancia da el autor a la relación entre el presente y el pasado? ¿Alguien quisiera añadir algo? Pues yo, pues, o Adelante. sea, Carr dice que para comprender el presente es esencial conocer el pasado, ya que, o sea, esos hechos históricos son los que le dan como que forma al presente, pues en pocas palabras. O sea, otorga una gran importancia entre la relación y el presente, pues en su obra. Ok. ¿Alguien quisiera añadir algo a la pregunta? ¿Qué Yo, Ok, habla. bueno, Carr asigna una gran importancia a la relación entre el presente y el pasado, porque, bueno, él sostenía que de la manera en la que interpretamos y entendemos el pasado, esto se ve influenciado, pues, por nuestro contexto presente. Pues yo entiendo eso de que supongo que de pronto investigando un poco de lo que pasa en el pasado, nosotros podemos saber por qué de pronto sucedieron tales cosas en la actualidad, qué consecuencias tuvieron pues ahora. A diferencia de lo que tú decías, de que Bloch si no compartía de pronto que se vieran influenciado por las opiniones personales, él sí dice todo lo contrario, que complementa mucho el tiempo, las creencias y la posición social al abordar el estudio del pasado. Ok, muy bien. ¿Alguien más quisiera añadir algo a la pregunta? Bueno, pasemos a la siguiente. Al comparar lo manifestado en este capítulo por Carr y los planteamientos de Bloch, ¿cuáles son las principales conclusiones que puedes manifestar sobre qué es la historia y la utilidad que tiene para la sociedad actual? ¿Quién quisiera decir algo? Yo, Habla Mari, adelante. bueno, podríamos decir que la historia es un proceso continuo de interpretación entre el historiador y los hechos. O sea, nos ayuda mucho a conocer acerca del pasado, pero también nos llena mucho la parte de la interpretación, ya que básicamente es como un diálogo entre el presente y el pasado. Y lo que nos puede ayudar como sociedad en la sociedad actual, disculpen, nos ayuda a entender cómo evolucionado, cómo hemos llegado hasta acá, ya que son acciones las que han, no sé cómo decirlo, son decisiones, básicamente es como el proceso de acción-reacción. Ha sido ese proceso el que nos ha llevado hasta donde estamos ahora y es lo que se puede decir que nos puede ayudar a tomar decisiones más informadas, aunque no en todos los casos sería así, pero es básicamente lo que puedo interpretar de eso. Ok, esa es la pregunta 6. Para Carr, ¿qué es la historia? ¿Alguien quisiera añadir algo sobre esa pregunta? Para Carr, ¿qué es la historia? Bueno, yo quisiera añadir, resaltar lo que dice al final del texto, que dice, o sea, dice
explícitamente que para Carr es un proceso continuo de interpretación entre la historia y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, justo lo que decía Mario. ¿Alguien quisiera añadir algo más? Yo, bueno, pues yo Adelante. entendiendo eh, el texto, Carr dice que no solo podemos tenerlo como relatar eventos pasados, sino que es algo mucho más profundo, algo de crítica, de análisis, eh, de objetividad más que todo, pues al momento de seleccionar eh, minuciosamente los hechos históricos que tengan pues una relevancia, que marquen un antes y un después. Ok, interesante. ¿Alguien más quisiera añadir algo? ¿No? Bueno, y por último, ¿qué similitudes y diferencias encontramos con lo que leíste ahora en qué es la historia de Carr, de Edward Carr y la narrativa de Bloch? Tanto Mark como en Apología para la Historia, como Edward Carr, en que es la historia en sus respectivos libros, fueron importantes figuras historiográficas del siglo XX y abordan muchos temas fundamentales por los cuales serían como la naturaleza y la práctica de la historia. Una de las similitudes o diferencias en las que se encuentran ellos, Mark y Bloch, por lo principal voy a iniciar por las similitudes en que ambos criticaban el positivismo. Tanto Bloch como Carr criticaban el enfoque positivista de la historia, que veían los hechos como objetivos y separados del contexto, es decir, solamente se tomaba en cuenta el hecho ocurrido, más no se ponía en contexto a las personas el contexto histórico de cómo se vivieron las situaciones de la historia, como solías decirlo tú, en el caso de la cabeza cuando se la pasaron por la ventana. No se le, no se le veía el contexto que lo podemos ver en estos momentos como un hecho atroz, pero en su época sería algo muy rescatable porque se muestra la frustración que tenía el pueblo hacia ese tipo de personas. Otras de Ok, las Otras de las similitudes que tienen Carr y Bloch sería como el énfasis en la interpretación. Ambos autores destacan la importancia de interpretar los hechos históricos y reconocer la influencia del historiador en la construcción de un relato histórico. Y el reconocimiento del cambio y la continuidad. Bloch y Carr reconocen la importancia del cambio histórico, así como la existencia de elementos para hacer continuar la historia. Aparte de ello, también podemos ver muchas diferencias en sus textos. También una de ellas sería el énfasis en el método. Bloch se centra mucho en el método de la investigación histórica, mientras que Carr en cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la historia. También la perspectiva, otra de las diferencias que hay entre ambos libros sería la perspectiva temporal. Bloch tiende a enfocarse más en la historia a larga duración y en la importancia de entender el pasado y para comprender el presente, mientras que Carr se centra más en la historiografía del siglo XIX, siglo XX y el enfoque de la objetividad. Carr, ese es otro cambio, otra diferencia que hay entre un libro y el otro, que Carr aborda más directamente la cuestión de la objetividad en la historia y argumenta que algunos de los historiadores nunca se complementan con objetivos, mientras que Bloch no aborda este tema de manera tan explícita en su obra. En la obra de Carr es mucho más detallada, mientras que en la de Bloch es algo muy superficial, muy poco tratado a detalle. Entre ambos escritores o ambas personas en sus libros comparten algunas ideas fundamentales sobre la naturaleza y también tienen enfoques y énfasis diferentes en sus obras. ok. ¿Alguien quisiera añadir algo más? Bueno, yo quisiera añadir que ambos ponen al hombre como el centro de la historia. Los dos comparten esa idea. Por un lado, Bloch dice textualmente que la historia no es la historia del pasado, sino la historia de los hombres en el tiempo. Y Carr también dice textualmente que la espinosa tarea que incumbe al historiador es la de reflexionar acerca de la naturaleza del hombre. Bueno, ¿alguien quisiera añadir algo más?
sobre algún otro dato que se nos pudo haber pasado, en alguna otra pregunta, no importa que ya la hayamos tocado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por sus participaciones y por estar aquí. Jennifer, ¿podrías hacernos el favor? ¿Tu disculpa?